Hay una extraordinaria revista militar que por supuesto no lo es. Es una manera humana de llamar lo que unas aves realizan en Nueva Guinea. Son los pergoleros de Nueva Guinea. Es un cotejo extraordinario que ninguna revista militar, ningún desfile militar humano se le equipara. Es el cotejo de los machos a las hembras de los pergoleros de Nueva Guinea. Y cuando uno mira esas aves, su vuelo, su aleteo, la manera como se revisten de color, sus movimientos, el ruido que hacen, los gestos que realizan, cierto, ninguna revista militar, ningún desfile militar le es equiparable. Cuando uno toma conciencia de ese algo, de ese hálito que por fortuna no es solamente humano, que no nos pertenece solamente a los arrogantes humanos, sino que también está en otras especies. Y cuando, por ejemplo, uno mira la manera como a un gato doméstico hay que saludarlo cuando uno regresa a casa, casi que hay que inclinarse y olfatearse, tocarse la nariz o la frente, estregarse, frotarse. Y que eso está aún en una película extraordinaria como Tarzán. Cuando Tarzán vuelve a la selva, a sus amigos los tigres, se les agacha, casi que se les arrodilla y se frota levemente la frente con ellos. Y podríamos hablar del ganado, podríamos hablar del ritual que se tiene cuando se monta un caballo. Y dije la palabra, el ritual. Lo mismo ocurre con el ordeño, lo mismo ocurre inclusive para esquilmar una oveja. ¿Qué no dirán los apicultores que nos enseñan tanto de las hermanas abejas? Y así podríamos hablar no solamente de animales domésticos y menos domesticados, y podríamos traer a colación esa escena extraordinaria del Principito y el zorro. Cuando el Principito está entusiasmado para jugar con el zorro y le dice el zorro que no puede jugar con él porque si no lo devora, que para poder jugar con él tienen que encontrarse, tienen que repetir algo, un gesto. Tiene el Principito que l'apprivoiser. La traducción es domesticar, pero no es eso. Tiene que ritualizarlo, tiene que crear una ceremonia para que el zorro salga y para que lo esté esperando con una hora de anticipación y para que cuando ya no esté, los campos de trigo le recuerden sus cabellos dorados. Bueno, pues eso que nos enseñan los animales, las plantas y podríamos decir aún las piedras, si fuésemos un poquito menos arrogantes en nuestro sistema nervioso complejo. Eso, que también por fortuna tenemos los humanos, pero que repito, no es única y exclusivamente nuestro, se llama ritos. Los ritos son esos dispositivos sociales que no nos los inventamos nosotros, nos los apropiamos. Nos han sido legados de generación en generación, inclusive a nivel de la especie, y por supuesto en los sistemas de organización más complejos, en las instituciones sociales. Claro que existen los ritos, y claro que no se hacen de cualquier manera, porque hay formas que deforman. Uno no se aplasta en una silla, uno se sienta en una silla, máxime si es pontífice, si es sacerdote, si es mandatario, dignatario. Y por supuesto esos pequeños gestos no son de urbanidad de Carreño, no son de pequeñas ni altas burguesías ni de la aristocracia que la plebe
y el lumpen proletariado del espíritu, en su arrogancia revolucionaria, que no contiene por supuesto ninguna revolución, desprecia. Pues uno no se suena con el mantel ni deja el moquito debajo de la silla. Quien lo hace, de alguna manera tiene una protesta contra su condición y expresa un cierto complejo de inferioridad. El Papa no celebra la misa en sudadera. El Papa no está con el celular en la mano a ver si el cardenal del rito lo llama. No. Hay unos gestos y unas pautas, unas maneras específicas de relacionarse simbólicamente con el otro. ¿Y uno qué espera de un profesor, de un decano, de un ministro, de un presidente? Pues que produzca símbolos que no necesariamente son un lapicito que golpea contra el atril. Y esos símbolos, esos ritos, se expresan en momentos muy específicos. Antaño, lo decía en la videocolumna anterior, eran marcados por el mundo religioso. El campo religioso monopolizó durante mucho tiempo los elementos simbólicos de la sociedad. Y luego vino el campo político, vino el campo nacional. Y por supuesto las fiestas nacionales, las fiestas patrias, los símbolos patrios, nos muestran justamente esas fórmulas consistente y coherentemente formadas que no se pueden transgredir a la topa tolondra. Para transgredirlas hay que saber hacerlo. Y por supuesto, exigen ante todo una puntualidad, una disposición. El Papa no celebra el Via Crucis ni la Misa de Gallo, que creo que apenas el Vaticano la sigue celebrando a cualquier hora, de cualquier manera. El Papa no llega 1 hora y media tarde a la ceremonia. No hace lo que se le da la gana. Quienes hacen eso son los dictadorzuelos, los pinches tiranos, como diría Carlos Castaneda, el que se quedó por allá con los indígenas, en la selva, en su tribu. Esos son los pinches tiranos, aquellos a los que no les importa el tiempo, ni las maneras, ni las formas, porque si no les importa el tiempo, ni las maneras, ni las formas, no les importa el otro. El otro está ahí, la sociedad está ahí se representa. Y por eso es que no nos casamos en pantaloneta o no nos ordenamos en vestido de baño, sacerdotes. No, hay unas formas que conforman y hay unas formas que deforman. Y no es simplemente una crítica anodina decir, ay, es que esta persona es así, tan original. No, inclusive para esa originalidad a la Dalí, para transgredir como lo hicieron los surrealistas, se necesita conocer toda la lógica formal para saber y aprender a transgredirla. De lo contrario quedas como un atarbán, como un baboso, como un bojote, y se te pierde el respeto si estás ostentando una representación social. ¿Qué tal que el decano en una graduación o el rector llegara en sudadera? Bueno, pero ya tuvimos un ejemplo de transgresión política completamente bananera. Un presidente que se ensudaderó en la bandera de su país. ¡Qué bojote! Y a ese legado bojotesco, válganme esa palabra en itálica, quizá va a haber un fraude el próximo 28 de julio para seguir perpetuando lo grotesco. Lo grotesco no solamente en las formas, sino en el fondo, porque no se sirve vino viejo, vino añejo, vino del mejor en odres viejos, sino en odres nuevos, lo dice la Biblia. Sí que le falta a quienes pretenden y se las dan de revolucionarios, no unos cursitos, sino una inducción en materia de las formas simbólicas, en materia de los tonos de voz, en materia de los gestos, en materia de las ceremonias, de las celebraciones. Y si quieren introducir nuevos símbolos, no lo pueden hacer a la topa tolondra, porque quedan como unos babosos, quedan como un pegote cuando pretenden hacerlo. Cambiar un Dios
Instituir un nuevo dios en el panteón griego o romano exigía todo un acuerdo, todo un consenso, toda una festividad en el mundo antiguo. Y en cualquier civilización, si se pretende introducir un símbolo nuevo, un gesto nuevo, una actitud nueva, usted no se sienta ni se aplasta de cualquier manera en una maloca entre los Barazana del Baupés ni entre los viejos. Existen los sabios, existen los maestros, existen los que tienen la tradición y el legado de la comunidad, y esto no solamente se aplica para el Palacio de Buckingham o para el Palacio del Eliseo o qué sé yo, para el Vaticano. No, en el mundo oriental, en el mundo de las comunidades indígenas, por supuesto que existen jerarquías. Por supuesto que existen esos ritmos, esos tiempos, esas temporalidades que condensan lo simbólico. Sí que les falta aprender a los aprendices de revolucionarios que se quedan siendo simplemente aprendices, a los aprendices de transgresores que no reconocen la tradición, que no reconocen desde el mundo vegetal y animal lo que son las formas simbólicas. Porque las formas simbólicas no solamente clasifican, no solamente ordenan, conforman o deforman, sino que instituyen. Y por supuesto uno no se imagina al Papa en tenis y en sudadera ordenando a sus cardenales, entregándoles el capelo cardenalicio cual fan de su equipo argentino. Evidentemente sería censurado por la institución, excomulgado probablemente, inmediatamente generaría un cisma. Eso no se hace de cualquier manera. Para cambiar la misa, de celebrarla de espaldas al público y ante el altar, y luego darle la cara al público, fue necesario un concilio de Vaticano II para que esto se autorizara. Y con todo hubo quienes no lo permitieron y generaron el cisma porque no estaban de acuerdo con esas nuevas formas simbólicas. Lo mismo cuando se dejó de celebrar la misa en latín. Y podríamos verlo en todas las religiones, en todas las formas simbólicas, y por supuesto en la aristocracia, y por supuesto en una comunidad tradicional, no sé, en Melanesia, en el Amazonas, donde quiera. Y por eso es que existen los objetos rituales, los objetos ceremoniales, los tapetes que para algunos son viejos. Y por eso existen los palacios, aunque haya fantasmas y aunque sean fríos, porque quien los habita debe tener la dignidad suficiente para habitarlas. De lo contrario, cuando un palacio es habitado por un payaso, el palacio se transforma en circo. Ese ejercicio de pensar en las formas simbólicas, y sobre todo si a partir de nuevos símbolos, si a partir de una revolución cultural se quiere un cambio, es lento, se da piano y se da con humildad, con serenidad y paciencia, porque de lo contrario te convertís en el hazmerreír de todo tu pueblo, en el hazmerreír de toda la comarca. Aunque claro, el séquito de tus seguidores va a seguir compitiendo para decir qué hermosos trajes tiene el emperadorcito. Decíamos en el gobierno pasado el duquecito, aunque estuviera desnudo. Y van a competir entre ellos para que el tirano, el dictadorzuelo diga, bueno, y les dé un visto en sus mensajes de texto. Y con eso se sientan halagados porque el pinche tirano los miró. No, en una democracia, en el gobierno que representa a todos, se necesita ser consciente de quien es jefe de Estado, de quien es jefe de gobierno, de quien preside una universidad, de quien es rector, de quien es profesor, de quien es mandatario, dignatario, de las formas simbólicas, porque las cosas no se hacen de cualquier manera. Todos los días, todas las mañanas realizamos ritos. Uno no debería sentarse o aplastarse en una silla, ni poner las patas encima de la mesa. Y valgan esa aclaración así, tal cual descrita. No, hay una manera de comer, hay una manera de celebrar, hay una manera de asearse, hay una manera de vestirse, hay una manera de comunicar, hay una manera de gobernar, hay una manera de representar. Que no olvidemos que los ritos no solo nos hacen humanos, sino que permiten
demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que no estamos solos, que no somos islas, sino pedazos de continente.